Imagina despertar un día y descubrir que tu realidad se ha desvanecido, reemplazada por un oscuro y desconcertante destino. Así comienza la célebre novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. En sus páginas, exploramos la asombrosa transformación de Gregorio Samsa en un ser inimaginable, y las profundas implicaciones que este evento tiene en su vida y en su familia. Pero esta no es solo una historia de metamorfosis física, es un viaje a través de la alienación y la lucha por la comprensión, en un mundo absurdo y autoritario. La historia se inicia con el personaje principal, Gregor Samsa, quien vive con su familia en un modesto apartamento. Gregor es un joven comerciante que trabaja incansablemente para mantener a su familia. En el silencio de la madrugada, Gregor Samsa despierta con una sensación de inquietud. La habitación está envuelta en penumbra, y una extraña sensación recorre su cuerpo. Al intentar levantarse, Gregor se da cuenta de que algo ha cambiado de manera drástica. Su cuerpo se siente extraño, pesado y abultado. Al mirar hacia abajo, descubre con horror que ha sido transformado en un insecto gigantesco, con numerosas patas y un caparazón que cubre su espalda. A pesar de su nueva apariencia, su mente sigue siendo humana y se preocupa por llegar a tiempo al trabajo para evitar problemas. Sin embargo, su cuerpo transformado le impide moverse con facilidad, llenándolo de angustia. La sorpresa y el miedo se apoderan de él. Intenta gritar, pero solo emite sonidos guturales e ininteligibles. Se siente atrapado en su propio cuerpo, incapaz de comprender lo que ha sucedido. Mientras tanto, la habitación que una vez conoció, ahora parece un laberinto desconocido. Las paredes se ciernen sobre él, los muebles son gigantescos, y todo parece amenazador. La incapacidad de comunicarse con su familia, que está al otro lado de la puerta de su habitación, agrega un nivel adicional de angustia a la situación. En su lucha por comprender la magnitud de su transformación, Gregor escucha el suave murmullo de voces provenientes de la habitación contigua. Su familia, desconcertada y preocupada, ha notado su ausencia y se acerca a la puerta. Gregor siente una mezcla de terror y anhelo al escuchar sus voces, pero sabe que enfrentarlos en su estado actual será un desafío monumental. La metamorfosis de Gregor no solo es física, sino también emocional y psicológica. Se enfrenta a un nuevo y aterrador mundo, donde su propia identidad y su lugar en la familia se han transformado de manera irreversible. Tras la impactante transformación de Gregorio, su familia se ve confrontada con una realidad incomprensible. Le mantienen encerrado en su cuarto, tratando de lidiar con la presencia de este nuevo y desconcertante ser. Grete, su hermana, asume la responsabilidad de alimentarlo y cuidarlo, intentando encontrar una manera de conectar con el Gregorio que una vez conocieron. A medida que el tiempo pasa, la situación se vuelve cada vez más insostenible. Grete, inicialmente compasiva, comienza a sentir repulsión hacia el ser que una vez fue su hermano. La habitación de Gregorio se convierte en un lugar oscuro y sombrío, donde los muebles son retirados, y los recuerdos de su humanidad son relegados al olvido. La familia, atrapada en esta pesadilla, intenta mantener una conexión con Gregorio. A pesar de su apariencia, ven en él a su amado hijo y hermano. Sin embargo, las barreras entre ellos se vuelven cada vez más difíciles de superar. La comunicación se vuelve problemática, y la familia comienza a hablar de dinero en presencia de Gregorio, pensando que ya no entiende el lenguaje humano. Esto despierta en él una sensación de frustración y traición, al darse cuenta de que su padre tenía los medios para liberarlo de su trabajo anterior, pero nunca lo hizo. A medida que el tiempo avanza, Grete comienza a distanciarse de Gregorio. Su papel como cuidadora se vuelve cada vez más difícil de sostener, y la tensión en la habitación se hace palpable. Gregorio encuentra consuelo en la capacidad de caminar por las paredes y el techo, una nueva habilidad que le brinda un sentido de libertad en su encierro. Sin embargo, la situación llega a un punto crítico, cuando su padre regresa del trabajo y se enfrenta a Gregorio. El intento de comprender y aceptar a este nuevo ser se convierte en un acto de desesperación, culminando en un dramático enfrentamiento que marcará un punto de quiebre en la relación de Gregorio con su familia. La situación de Gregorio se vuelve aún más desesperada. Encerrado en su habitación, Gregorio observa a su familia desde la rendija de la puerta. La falta de dinero lleva a la familia a tomar medidas drásticas, despedir a la criada y empezar a trabajar todos juntos. Mientras tanto, Gregorio sigue sufriendo las heridas del ataque de su padre, con la manzana pudriéndose en su interior. Una nueva criada entra en escena y se enfrenta a Gregorio. Movida por el temor, intenta atacarlo con una silla. El dinero escasea aún más, y la familia decide alojar a 3 inquilinos, sin revelar la existencia de Gregorio. Su cuarto se convierte en un depósito de objetos desechados. Una noche, Grete comienza a tocar el violín, atrayendo la atención de los inquilinos. Gregorio, conmovido por la música, decide salir de su cuarto para ver a su hermana tocar y expresarle su aprecio. Sin embargo, los inquilinos se marchan asqueados, no por Gregorio,
sino por la forma en que la familia lo oculta y maltrata. Grete, sintiendo repulsión, declara que deben deshacerse de Gregorio, ya que no lo considera su hermano ni a Gregorio. Sus padres asienten, reconociendo que han hecho todo lo posible por ayudar a su hijo, en vano. Después de presenciar la traición de su hermana, Gregorio regresa a su habitación, abatido. Deja de comer, y muere en silencio, sin que nadie lo note. Es la criada quien finalmente descubre su cuerpo ya debilitado en la habitación. Grete y sus padres sienten pena, pero sobre todo un alivio abrumador. Gregorio es ahora parte de un pasado traumático y horrendo, que finalmente pueden dejar atrás. Deciden salir a pasear y disfrutar de la nueva vida que pueden comenzar. En ese momento, los padres de Grete notan la belleza de su hija, y comienzan a considerar planes para su futuro matrimonio. Al cerrar las páginas de la Metamorfosis, nos quedamos con la profunda impresión de haber explorado los abismos de la humanidad a través de los ojos de Gregorio Samsa. Esta obra maestra de Kafka nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera y a menudo caprichosa de la vida, así como sobre la importancia de la compasión y la comprensión en momentos de adversidad. Que esta historia nos sirva como recordatorio de que cada uno de nosotros lleva consigo su propia carga, y que la empatía puede ser la llave para liberarnos de nuestras propias metamorfosis internas. Al despedirnos de este relato, recordemos llevar consigo la lección de que la verdadera transformación radica en la forma en que elegimos ver y tratar a los demás. Hasta la próxima aventura literaria.